Reciban todos un cordial saludo, es un gusto presentarnos con todos ustedes que nos están viendo. Somos estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, y hoy hablaremos del proceso constituyente y la Constitución de Montecristi 2008. Adelante, vamos a ver qué tenemos. La idea de crear una nueva constitución para el Ecuador por parte de la campaña política del señor Rafael Correa Delgado para las elecciones presidenciales del 2006, las cuales ganó ante su rival, el señor Álvaro Noboa. Tras su posesión de mando, el día 15 de enero del 2007, inició una fuerte lucha en contra del antiguo Congreso Nacional, el cual estaba conformado en su mayoría por diputados de la oposición. El Poder Legislativo se oponía a la propuesta del señor Correa sobre la creación de una asamblea constituyente y sugería la conformación de una asamblea constitucional, la cual reformaría los aspectos defectuosos de la Constitución de 1998. Tras las discusiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sobre la propuesta de cada uno, el gobierno recibió apoyo del Tribunal Supremo Electoral, que decidió convocar a una consulta popular, pero el Congreso protestó ante el desconocimiento de su autoridad sobre esa decisión, por lo cual destituyó al presidente del tribunal y enjuició a 4 vocales de dicho organismo. Se designó a la ciudad de Montecristi en la provincia de Manabí como sede de la Asamblea Constituyente en honor a ser la ciudad natal del expresidente Eloy Alfaro, para la cual se construyó un edificio en las afueras de la ciudad denominado Ciudad de Alfaro. Rápidamente, el Tribunal Supremo Electoral convocó a las elecciones para el día 30 de septiembre del mismo año, con el objetivo de designar a los asambleístas constituyentes. En esas elecciones, el partido oficialista obtuvo 80 de 130 curules, con el cual se consolidó como mayoría en la futura asamblea. Los 130 asambleístas constituyentes se instalaron en Montecristi el día 30 de noviembre del 2007. La mayoría de los escaños de la asamblea pertenecían al partido del gobierno, Alianza País, los cuales formaron alianzas con los otros partidos de izquierda para formar una mayoría absoluta. La presidencia fue tomada por Alberto Acosta, un militante del partido de gobierno y amigo del señor Rafael Correa Delgado. La Asamblea Constituyente finalizó su labor la noche del jueves 24 de julio del 2008 y el texto de la nueva Constitución fue aprobado por 94 miembros. El 25 de julio realizó la ceremonia de clausura de la Asamblea con la presentación del proyecto de Constitución. Una vez terminado y presentado el proyecto, el Tribunal Supremo Electoral ratificó la convocatoria a referéndum para que el electorado, vía democrática, decida aprobar o descartar dicho proyecto. El tribunal designó el 13 de agosto como fecha para realizar la convocación de dicha consulta popular, mientras que la Asamblea Constituyente entró a receso hasta la aprobación o rechazo del proyecto en las urnas. Las intenciones del Tribunal Supremo Electoral eran convocar a las elecciones para octubre de aquel año. Sin embargo, la Asamblea Constituyente, en su calidad de organismo legislador temporal, ejerció presión sobre el organismo electoral para que su plazo sea menor para realizar el referéndum. Finalmente, el tribunal convoca a consulta popular para el 28 de septiembre del 2008. Estructura de la Constitución. La Constitución ecuatoriana del 2008 se compone de 444 artículos, los cuales están divididos en 9 títulos que a su vez se subdividen en capítulos. También se pueden encontrar disposiciones transitorias. Preámbulo. El preámbulo de la Constitución ecuatoriana del 2008 intenta preestablecer que la soberanía radica en el pueblo y hace alusión a su pasado histórico desde la época precolombina, recordando las diversas culturas, etnias que han sobrevivido a los periodos de conquista incaica y española y aún se encuentran presentes en varias comunidades indígenas de la serranía y en comunas ancestrales a lo largo del litoral. Título 2. Elementos constitutivos del Estado. El primer título de la actual Constitución trata de la definición principal del Ecuador. El primer capítulo trata de los principios fundamentales del Estado ecuatoriano, con lo cual define su forma de gobierno republicano. Define, entre otras cosas, la democracia y el laicismo. Establece los deberes primordiales del Estado y define a la soberanía nacional. Título 2. Derechos. Trata del establecimiento y reconocimiento de los derechos de las personas por parte del Estado. Comprende desde el artículo 10 hasta el artículo 83, los cuales integran 9 capítulos. Los capítulos van tratando uno por uno los diferentes derechos, como por ejemplo del buen vivir, de libre comunicación y libre información, de vivienda, salud, trabajo. Títulos 3. Garantías constitucionales. Se refiere a la garantía de los derechos previamente suscritos en la presente ley. Va desde el artículo 84 hasta el artículo 94. Adultas,
adultos, mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad, personas usuarias y consumidores. Título cuarto. Participación y organización del poder. Dentro de la organización del poder se encuentran las 5 funciones del Estado, que son función legislativa, función ejecutiva, función judicial, función electoral, función de transparencia y control social. Título 5. Organización territorial del Estado. Organizó el país en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales y a cada uno les asigna un gobierno autónomo descentralizado. Estos están conformados por una autoridad ejecutiva y un cuerpo legislativo, gobernador y consejo regional para las regiones, prefecto y consejo provincial para las provincias, alcaldes y consejo municipal para los cantones y junta parroquial para las parroquias rurales. Título 6. Régimen de desarrollo. Habla del conjunto de organizado, sostenible y dinámico. Tiene la posibilidad de ampliar las potencialidades y capacidades de las personas como régimen político, económico, social, cultural y ambiental. Régimen del buen vivir. Habla de la convivencia social, inclusión y equidad, biodiversidad y recursos naturales, salud, educación, cultura, etc. Título 3. Relaciones internacionales. No admite actualmente en el Estado ecuatoriano, propugna el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes, impulsa la integración económica equitativa y solidaria y complementaria. Título 6. Supremación de la Constitución. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantenerse en conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. La nueva Constitución del Ecuador establece un Estado de derechos que se basa en los derechos fundamentales de la sociedad y del medio ambiente. Se identifica un fuerte papel del Estado tanto en capacidad de regulación como eje principal de la planificación, permitiéndonos pasar a una constitución de bienestar o de buen vivir que conocemos como el summa causal. La norma ecuatoriana es la única en América Latina en definir al Estado como constitucional o de derechos y que tiene como implicaciones la radicalización democrática, el control del poder, el eje central de la dignidad humana, la rigidez y supremacía constitucional, entre otros. Para lograrlo se rige un modelo estructuralista de la economía, dándole un papel central al Estado en la planificación de la producción, instaurando también sistemas arancelarios bajo el término de soberanía alimentaria, evitando así el libre comercio. En lo social impulsa la educación, la salud, los servicios básicos y la infraestructura, dándole un predominio al sector público y restringiendo o regulando al sector privado, cerrándole las puertas a la privatización y a la libre competencia en tales casos. En lo administrativo refuerza las funciones del gobierno central a través de los gobiernos municipales. En política y comercio exterior busca la integración regional bolivariana y latinoamericana, minimizando así la globalización. Por esto el Ecuador pasa de la típica o clásica división de Montesquieu de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a la organización de sus 5 funciones, ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. A finales del 2010, el presidente Rafael Correa anunció su intención de convocar a una consulta popular para enmendar la Constitución y el Código Penal, con miras a mejorar la seguridad ciudadana y la administración de justicia, además de algunos otros temas de interés público. Es así que en enero del 2011 envió a la Corte Constitucional su propuesta de consulta referéndum en las que enviaba 10 preguntas, 5 de ellas enmiendas constitucionales. Con algunos cambios a la Corte, autorizó la consulta y esta fue convocada para el 7 de mayo del mismo año. Tras 40 días de campaña, el pueblo ecuatoriano aprobó con un pequeño margen las 10 preguntas. Los artículos enmendados fueron los siguientes, en donde esta enmienda implicó los siguientes cambios. Cambio en los plazos y condiciones de la prisión preventiva. Regulación de las condiciones para dar medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Prohibición de los accionistas y empresas bancarias y de comunicación a participar en otros negocios que no sean exclusivamente la actividad bancaria o comunicacional. Creación de un Consejo de la Judicatura de Transición, que debe reformar la función judicial en el plazo de 18 meses, conformado por un representante del presidente, uno de la Asamblea y uno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Nueva estructura del Consejo de la Judicatura, formado por representantes del presidente, la Asamblea Nacional, el Fiscal General, la Corte Nacional de Justicia y el Defensor Público, elegidos mediante ternas enviadas por las mencionadas autoridades. Su selección estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La primera enmienda fue publicada el 13 de julio del 2011 en el segundo suplemento del Registro Oficial número 490. De la Constitución de la República del Ecuador. En el 2014, el presidente Rafael Correa y la bancada oficialista de la Asamblea Nacional propusieron un paquete de enmiendas constitucionales a ser aprobadas por el Pleno de la Asamblea, para que sean examinadas por la Corte Constitucional, en las cuales incluye la introducción de la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular, mencionar a la comunicación como un servicio público, permitir a las Fuerzas Armadas intervenir en el orden público y combate a la delincuencia, eliminar la competencia de la rendición de cuentas de la Contraloría, entre otros. La Corte Constitucional aprobó la constitucionalidad de la propuesta, a excepción de las referentes a cambios de la acción de protección de los ciudadanos, la cual fue dictaminada como procedente a través de la Asamblea Constituyente. Se conformó una comisión ocasional de tratamiento de las enmiendas constitucionales dentro de la Asamblea Nacional, las cuales se encargó del tratamiento y la socialización de las mismas. Este proceso duró un año. En el noviembre del 2015, el presidente Correa propuso una transitoria en la cual se establecería la reelección indefinida que entra en vigencia a partir del 24 de mayo del 2017, no permitiendo la postulación de Correa y de los asambleístas con 2 periodos, la cual fue aceptada e integrada al paquete. De igual manera se desechó la enmienda que buscaba cambiar la organización territorial de la Defensoría del Pueblo. Las enmiendas constitucionales fueron aprobadas por el Pleno de la Asamblea el 3 de diciembre del 2015, con 100 votos oficialistas. Pese a su aprobación, grupos de oposición generaron protestas dentro del país debido a no haber convocado a la consulta popular para aprobar las enmiendas. Las enmiendas aprobadas son las siguientes. Salud y educación. El artículo 261, numeral 6. El Estado garantiza la política de educación, salud, seguridad social, vivienda, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes en la educación y salud. En la consulta popular, el artículo 104, inciso 3 y 4 dirá: los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de la tercera, cuarta parte de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a la consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción que sean de competencia del correspondiente nivel del gobierno. Conformación de regiones. La enmienda de la disposición transitoria primera, numeral 3, dará un plazo máximo de 360 días para aprobar las leyes que regule la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y de sistema de competencia. Añade también el cálculo y distribución anuales de los fondos que recibirá el gobierno autónomo descentralizado del presupuesto general del Estado. La Contraloría General del Estado. La enmienda modifica los artículos 211 y 212. La comunicación como servicio público. En el artículo 384, en el inciso primero, que la comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. Pensiones. Se añade un tercer inciso en el artículo 370 que dice: el Estado garantiza el pago de pensiones de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Error gramatical. Se corrige un error gramatical entre la palabra profesional y provisional. Reducción de edad. En el artículo 152, la presidenta o presidente de la República debe ser ecuatoriano por nacimiento y haber cumplido 30 años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura. Seguridad integral. Se modifica el segundo inciso del artículo 158, que habla acerca de las Fuerzas Armadas. Obreros y servidores públicos. La enmienda plantea eliminar el tercer inciso del artículo 229 y modificar el artículo 326, numeral 16. La postulación para reelegirse. Las autoridades de elección popular podrán postularse para reelegirse. La autoridad de elección popular que se postule a un cargo diferente deberán renunciar al cargo que desempeñan.
y la presidenta o presidente de la República permanecerá 4 años en sus funciones y podrá postularse para ser reelecto. Derogación de las enmiendas del 2017. El 1 de agosto del 2018, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales todas las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional.